Buenas tardes, amigos, hermanos. Damos gracias nuevamente al Señor por estar acá y poder exponer el Evangelio, el mensaje glorioso de nuestro Dios, el cual Dios quiere que todos lo escuchen. Así dijo también el Señor Jesús, ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Toda criatura necesita oír el Evangelio. Y el Evangelio se encuentra en la Biblia, en la palabra de Dios. Como dice el apóstol Pablo, el Evangelio de Dios que Dios había anunciado por sus profetas en las santas escrituras acerca de Jesucristo. O sea, el Evangelio tiene que ver con Cristo, el cual es Dios que ha venido al mundo tomando forma humana, semejante a nosotros, sin pecado, vivió una vida perfecta y allí en la cruz muere en el lugar del pecador. Es sepultado y resucita al tercer día. Y después del tercer día está con los suyos después que resucita, está con los suyos durante 40 días, después sube al cielo y allí está intercediendo por su pueblo. Pronto él se levantará de aquel trono y vendrá a buscar a su pueblo y a poner a sus enemigos bajo el estrado de sus pies. El Evangelio tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Para aplicar el Evangelio, quiero citar leer Hebreo 9:27, donde dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Que Dios bendiga su palabra, obre en cada corazón. Este texto nos habla de la muerte, está establecido para los hombres, para nosotros, para todos, que debemos morir. Y después de la muerte, dice que hay juicio. Hay un hombre que pregunta: ¿morirá el hombre? ¿Volverá a vivir? Y aquí vemos que sí. Después de la muerte, el hombre no es aniquilado, sino que sigue viviendo. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Las estadísticas dicen que mueren más de 130, 150 personas en un minuto a nivel mundial, más o menos. Y mueren todo tipo de personas cada día, cada minuto, ricos y pobres, hombres sanos, hombres fuertes, grandes y pequeños, hombres con estudio, hombres sin estudio, mueren por igual. La muerte no hace excepción de personas. Para las personas que acaban de morir hace 30 segundos, lo más importante para ellos no es cuánto dinero ganaron, amontonaron, cuántas propiedades obtuvieron, cuántos doctorados, diplomados, qué famosos fueron, qué benefactores fueron. Lo más importante, ¿qué hicieron ellos con el Evangelio? Si creyeron el Evangelio, son salvos, están en la presencia del Señor para gozar de todo lo que Él ha preparado por toda la eternidad. Si rechazaron el Evangelio, están siendo atormentados, lamentando su necedad de no haber creído para ser salvos. Dios dice, está establecido a nosotros que debemos morir y debemos estar conscientes que vamos a morir. No sabemos cuándo. ¿Cuándo vendrá la muerte por cada uno de nosotros? Cada uno de nosotros puede morir en cualquier momento. No hay edad. La muerte camina a nuestro lado. Y el infierno, para aquellos que no han creído en el Evangelio, están a un paso. Solo a un paso. Si la muerte les sorprende, su destino es el infierno. Para el creyente también, el cielo está a un paso. Para aquellos que hemos creído en Cristo, si la muerte nos sorprende, partiremos a la presencia de nuestro Dios. Bienaventurados los que mueren en el Señor, dice Apocalipsis 14:13.
entrarán en su descanso. Isaías 57. Bienaventurado, feliz, los que mueren en el Señor. Está establecido que los hombres mueran. ¿Quién estableció la muerte? Dios. Dios habla acerca de la muerte en Génesis, cuando Dios crea al hombre del polvo de la tierra y sopla aliento de vida en su nariz, y el hombre llegó a ser un alma viviente, a la imagen y semejanza de su Hacedor. Y Dios lo coloca en un huerto que él había hecho, que había preparado. Y le da una orden, que podía comer de todos los frutos de los árboles, pero menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Tenía que cuidar el huerto, protegerlo, trabajarlo, y podía disfrutar de todo, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que comiera de él, Dios le advierte que iba a morir. El día que comiera. Ahí Dios nos habla acerca de la muerte. Y sabemos lo que sucedió. Satanás, el diablo, le traza un camino diferente, un camino alternativo. ¿Y qué hace Adán y su esposa? Le dan la espalda a la palabra de Dios, a la verdad de Dios, para creer una mentira, adornada con una verdad, pero es una mentira. Y vemos lo que sucedió. Adán siguió viviendo. En las otras páginas, podemos leer, seguir leyendo en las páginas y vemos que Adán sigue viviendo, no murió. Físicamente. Físicamente murió después de 930 años. Murió. Pero Dios le dijo, el día que comas, morirás. El día que comas. Y el día que comió, Adán murió. Dios no estaba mintiendo. Para eso debemos saber qué es lo que es la palabra muerte en la Biblia, en las Escrituras. La palabra muerte significa solamente separación. Tan pronto Adán come del fruto que Dios le había prohibido, Adán fue echado de la presencia y gloria de Dios, quedó separado de Dios, porque el pecado, dice Dios, Isaías 59:2, hace separación entre Dios y el hombre. El pecado separa al hombre de su Hacedor, de su Dios. Dios habla acerca de la muerte espiritual, que le llamamos la separación del pecador de su Dios. Y Dios dice que todos los que nacemos en este mundo, nacemos muertos, separados de Dios, por causa de nuestro pecado. Por eso el Señor, cuando predicaba, anunciaba el mensaje, Él decía, el que oye mi palabra y cree, tiene vida eterna. El que oye mi palabra y cree, tiene vida eterna. Él lo anunciaba una y otra vez. Y Él no estaba predicando en un cementerio a cadáveres. Él estaba predicando a personas que tenían vida física, pero espiritualmente estaban muertas, separadas de Dios. Muertas, separadas de Dios. En el libro de Hebreo es otro tipo de muerte. En todos sentidos, la muerte es separación. La Biblia habla de 3 muertes. También está la muerte segunda, que encontramos en Apocalipsis una y otra vez. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde en fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 20, versículos 14 y 15. 21, 8 de Apocalipsis. La muerte segunda, la eterna separación del pecador de su Dios. Porque cuando el hombre muera, resucitará, aquel que no ha creído en Cristo, resucitará para estar en el gran trono blanco y ahí tendrá un encuentro con su Hacedor, con su Dios, con Cristo. Y ahí los libros serán abiertos.
Y Dios dice allí, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda, para nunca más ver el rostro de Dios, sino experimentar para siempre el enojo, la ira de Dios. Esa muerte le espera a todos aquellos que no creen en el Evangelio. En cambio, para los creyentes, no le espera esa muerte. Solo nos espera la muerte física, si es que el Señor no viene. Porque si el Señor viniera hoy, no pasaríamos por la muerte física. Pero la muerte física vamos a pasar si no viene el Señor. ¿Y qué es la muerte física? Para poder comprender tenemos que también entender cómo Dios nos hizo. Y para eso debemos leer la Biblia, la palabra de Dios, que es el manual que Dios nos ha dejado. Cuando uno compra un aparato, cualquier aparato, alguien hace un aparato y ese hombre que creó ese aparato, para echarlo a la venta, coloca un manual. Y entonces cuando compramos nosotros un aparato, ya sea un refrigerador, un celular, trae ese manual y nuestro deber es leerlo. Y cuando lo leemos, conocemos de la procedencia del producto, quién lo hizo y para qué fue creado. Conocemos también el producto, para qué fue creado, cómo funciona. Así también Dios es el creador que nos hizo a nosotros y nos dio este manual que es la Biblia. Y nuestro deber es leerlo. Y al leerlo conoceremos a nuestro creador, aquel que nos hizo. Conoceremos cuál fue el propósito para crearnos, cuál fue el propósito que nos creó, para qué nos creó y de qué estamos hechos, de qué estamos formados. Y Dios nos dice que tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y nos dice que el cuerpo es aquello que ha sido tomado del polvo de la tierra. Le llama tabernáculo, le llama una casa terrestre, un tabernáculo terrestre, una casita temporal, frágil, frágil. Ese es nuestro cuerpo. Hacemos contacto con nuestro medio ambiente material, con el cuerpo. El alma es la persona misma. Y el alma habita dentro del cuerpo, habita dentro de nuestro cuerpo. Cuando la persona muera, físicamente, el alma parte, abandona su casa, abandona su hogar. Pablo diciendo a los creyentes allí en Corintios 5, que mientras cuando estamos ausentes del cuerpo, estamos presentes al Señor. Y estando presente en el cuerpo, estando el alma en el cuerpo, estamos ausentes de nuestro Señor. Pero cuando el alma está ausente del cuerpo, es decir, cuando moramos, vamos a estar presentes al Señor. Cuando moramos, cuando la persona muere, la persona creyente que ha creído en el Evangelio, abandonará su hogar, abandonará este cuerpo, el cuerpo, su morada terrestre, para ir a la presencia de su Señor. Y cuando la persona muere, ¿qué es el cuerpo? No es nada. Es un cadáver, no piensa, no siente. El verdadero ser ha partido, es el alma. Y aquí dice, está establecido que el hombre muera una sola vez. Y después de esto, el juicio. El alma partirá para estar al encuentro de Dios. El creyente, dice Dios, que no hay juicio para él, no hay condenación. Juan 5, 24. Juan y Romano también 8:1 dice, para los que están en Cristo no hay condenación. El que oye mi palabra y crea de que me envió, tiene vida eterna y no irá a condenación, no irá a juicio. Más tiene, dice, vida eterna. Ha recibido vida eterna. Vida eterna es tener comunión con Dios. Y para que el hombre tenga comunión con Dios, el problema del pecado debe ser solucionado, porque el pecado me separa de Dios. Y si yo no soluciono el problema del pecado en esta vida, antes que la muerte física me sorprenda, tendré que ir a juicio. Y los que van a juicio, ninguno se salva.
Porque del momento que escucha la palabra y la rechaza, el hombre está condenado. El Señor dice, allí en Juan 3, 18, 17, dice que Dios no envía a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. En el momento que ha escuchado el Evangelio que nos habla de Cristo y lo rechaza, ese hombre, esa mujer, ese joven, esa jovencita ya está condenado. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hay un juicio en el gran trono blanco. Cuando nuestro Señor Jesucristo se siente allí en el trono y allí resucitarán todos aquellos que han rechazado el Evangelio para oír la sentencia al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo dice, fue ofrecido una sola vez. Dios ofrece a su Hijo, lo entregó, en el cumplimiento del tiempo lo envía. Dios nos amó y nos ha dado a su Hijo unigénito, su único Hijo, para llevar, propósito, para llevar el pecado, para llevar el pecado. El pecado nos separa de Dios, el pecado acarrea ira, enojo. Por causa de la santidad de Dios, por causa de la justicia de Dios, Dios tiene que condenarnos, enviarnos a la cárcel, al lago de fuego. Pero su amor, su misericordia y su gracia nos provee una salvación. Y esta salvación que Dios provee, nadie la merece. Todos somos pecadores, todos no hemos alcanzado el ideal divino, el estándar de Dios. Todos estamos separados de Dios, dice Romanos, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. El pecado entra, dice, al mundo por Adán, por un hombre, y por el pecado la muerte. El juicio vino por un solo pecado para condenación, dice Romanos 5, 16 y 5, 12. Y por el pecado entra la muerte. Y esa es una de las evidencias de que todos somos pecadores, que usted y yo somos pecadores, que vamos a morir. La muerte está a nuestro alrededor. El profeta Amós dice, prepárate, hablando también de juicio allí. Lo podemos tomar en, prepárate para el encuentro de tu Dios. Así que usted tiene que prepararse. ¿Cómo? Creyendo en el Evangelio, el cual nos habla de Cristo, que vino al mundo, que fue dado por Dios, fue ofrecido por Dios, dado por Dios para llevar el pecado, para llevar el pecado. Isaías 53 dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual es Dios, que se hizo carne para poder salvarnos, tiene que tomar nuestra condición de carne y sangre. Él es Dios y Él es hombre. Dos naturalezas en su ser, la divina y la humana. El escritor a los hebreos nos dice que Él es Dios, que está sentado en el trono. Hebreos 10:8. También nos dirá el escritor a los hebreos que Él es adorado por los ángeles. Dios ordena, Dios manda a todos sus ángeles que le adoren. Y solo Dios puede ser adorado. Jesucristo es Dios, el eterno Dios. Dios se nos revela en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Hijo no es el Padre no es el Hijo, ni el Espíritu Santo es el Hijo. En Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios, tenía la misma naturaleza de Dios. Y sigue diciendo en el 2, Juan 1:2, y ¿quién? Cristo,
en el principio estaba con Dios. Y aquel verbo, aquel Cristo, el que estaba en el principio con Dios, se hace carne y habitó entre nosotros. Vino a habitar. Toma un cuerpo humano, un tabernáculo de carne y sangre, semejante a nosotros, para ir a la cruz. Jesucristo es el Hijo del bebé de Belén, es Dios manifestado en carne. Emmanuel, Dios con nosotros, dirá el profeta. Isaías lo repite el ángel a José en Mateo 1, 21, el 23. Jesucristo es divino, Jesucristo también es presentado como el creador de todas las cosas. De todas las cosas. ¿Qué cosas? Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visible e invisible, todo fue creado por Él y para Él. Todo. Y todas las cosas dice que por Él subsisten. Él le da aliento y vida a todas las cosas. David dice acerca también de Él, de Dios, que la fuerza y el poder están en sus manos. La fuerza y el poder. En su mano está el hacer grande y el dar poder a todos. Lo que somos es por su gracia. Es por su gracia. Jesucristo es divino, Jesucristo es humano. Dos naturalezas. Y Él vino y allí en la cruz Él carga nuestros pecados en su espalda. Dirá Pedro, y allí en la cruz. Y Él sufre las consecuencias que nosotros los pecadores, por causa de nuestro pecado, debiéramos sufrir. El pecado trae consecuencias. El pecado trae ira para nosotros. Enojo, separación, muerte eterna. Pero allí en la cruz, aquel que se hace responsable por nuestro pecado, el cual no pecó, no hizo pecado, porque en Él no hay pecado, Él es santo, pero a Él se le cargaron nuestros pecados, los tuyos y los míos. Y Él sufre el desamparo. Y Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? La respuesta es porque aquel que no cometió pecado, como dice Corintios 5:21, Cristo no cometió pecado. Por nosotros Dios lo hizo pecado. Dios lo trató como pecado. Ya que nosotros no podíamos ser salvos por obedecer los mandamientos de Dios. Dios dice, por causa de nuestra debilidad, no podemos obedecer los mandamientos de Dios, porque somos débiles, somos impotentes. Dios entonces envía a su Hijo. En semejanza de carne, dice, de pecado. En semejanza de carne de pecado. Y así dice que condena el pecado en su carne, en su cuerpo. Lo castiga. Él es castigado por causa de nuestro pecado. Cristo sufre. No es el pecado que sufre. El Hijo de Dios es el que sufre por las consecuencias de nuestro pecado. Y Él nos reconcilia, dice, en su cuerpo de carne. Citando también Colosenses 1, 21 al 23. Éramos enemigos por causa del pecado, pero Dios nos reconcilia en su cuerpo de carne. Propósito, dice, para presentarnos santos, sin mancha, irreprensible, que nadie nos pueda acusar delante de Dios, si en verdad permanecemos fundados y firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del Evangelio, el cual se está predicando, al cual habéis oído, dice, el cual se predica en toda la creación. El Evangelio ofrece una esperanza. Tenemos los pecados perdonados, los creyentes, aquellos que reciben el Evangelio, pecados perdonados y una esperanza. El apóstol Pedro dice en su epístola, alabando a Dios, también el apóstol Pablo dice, bendito el Dios y Padre nuestro Señor, que nos bendijo con toda bendición espiritual. El creyente puede decir esto. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesús, que nos hizo renacer. Nos hace renacer por la palabra, para una esperanza viva, reservada en los cielos, reservada por la resurrección de Jesucristo, que está guardada, que está reservada para nosotros, dice, una herencia incorruptible e incontaminada, que está reservada. Esa es la esperanza de todo creyente, recibir esta herencia, que está guardada. Y dice que no solo esta herencia está guardada para los creyentes, para cada uno está reservada, sino que también el creyente está siendo guardado por Dios.
está siendo protegido. Dios está protegiendo al creyente. Y dice, mediante la fe. La fe. Porque solo el hombre puede agradar a Dios, no a través de las obras, sino solo por fe. Colocar su confianza. Confiar en la confianza en Cristo. Confiar en. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos 1:6. La fe. La confianza total y única en Jesús. Dios se agrada a eso. Somos guardados, dice. Para alcanzar aquella salvación, aquella herencia que está preparada para ser manifestada en el día postrero. En el día que partamos. O cuando venga Cristo. El creyente, dice. Aunque ahora dice, por un poco de tiempo, dice, os alegráis aunque tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, porque sometida a prueba vuestra fe, que es mucho más valiosa que el oro, dice, el cual es perecedero, se hallada en alabanza y gloria. Cuando Cristo sea manifestado, ¿a quién amáis? El creyente ama a Cristo. ¿En quién creyéndole? Sin haberle visto, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. El creyente tiene una esperanza. El creyente tiene una esperanza. Sus pecados han sido perdonados. Él sabe que Cristo es su Señor, que Él vino allí para morir en la cruz. Y Él dice que fue ofrecido para llevar el pecado de muchos, no de todos, de muchos. Él muere por todo el mundo, pero esto se hace. ¿Quién se benefician? Solo aquellos que creen en Jesucristo. Solamente ellos. Por ejemplo, podemos pensar en esto. Imagínese una enfermedad en el mundo que está matando a todos. De repente sale el remedio y el remedio es gratis, es un regalo. Entonces, el que va y se toma el remedio se va a mejorar, pero el que no va a morir. ¿De quién es la culpa? De aquel que no va. Así también. El remedio, el hombre está enfermo, el hombre está destituido de la gloria de Dios, el hombre merecedor de la condenación a una muerte eterna, pero Dios ha dado un remedio, que es Cristo y Él crucificado. ¿Cómo podemos apropiarnos, tomarnos este remedio, por así decirlo? Creyendo en Jesucristo. Creyendo en Jesucristo. El que cree en Cristo. Un hombre, un carcelero allí dijo a Sila y a Pablo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? La respuesta de ellos, cree en el Señor Jesucristo. Cree en Jesucristo. Y el apóstol Pedro agrega, en ningún otro hay salvación. Solo en Jesucristo. Porque Él fue ofrecido por nuestros pecados. Una sola vez. Una sola vez. Y aparecerá por segunda vez. Y esa es la esperanza de cada creyente. Que Él viene por segunda vez. Esa es nuestra esperanza, dice Pablo a Tito. Bienaventurada. La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es la esperanza de cada creyente. El creyente vive con una esperanza. Y Dios dice en su palabra, nos anima a los creyentes, diciéndonos, no perdáis vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque es necesario la paciencia. Es necesario la paciencia para que hagáis la voluntad de Dios. Seguir creyendo en la dificultad. Porque un poquito y vendrá, dice el que ha de venir, y no dará, mas el justo vivirá por fe. Pero el que retrocede, no habrá. Pero nosotros, dice, los creyentes verdaderos, no retrocedemos, sino que tenemos fe para la preservación del alma. Dios nos juega a través de la fe. La fe. La fe debe ser probada. Si una fe genuina, esa fe, si es genuina, cuando es probada, se va a purificar más. Se va a purificar como el oro. Y no desaparece, se purifica. En cambio, la fe superficial, esa fe al ser probada, desaparece, como aquella semilla que cae en pedregales. La fe verdadera continúa. ¿Se debilita? Sí, pero sigue. No se marchita,
para luego desaparecer. La fe. Y Dios quiere que le agrademos a Él. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice que la fe que agrada a Dios debe ser colocada en Cristo. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos habla de Jesucristo, nos habla del Evangelio. Nos habla del Evangelio. La palabra de Dios nos habla de Jesús. Jesús dijo, nuestro Señor dijo, escudriñar las Escrituras porque ellas son las que hablan de mí. Ellas son las que hablan de mí. La palabra de Dios. Efesios 1:13 dice, habiendo oído la palabra de verdad. La palabra de Dios es verdad, es palabra que podemos confiar. Es una palabra que es digna, que tiene peso, porque Dios no cambia. Lo que Él dice, lo hace y tiene el poder de hacerlo. El que oye, dice, en Él vosotros también habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, el Evangelio nos trae salvación a los que creemos. Dice, y habiendo creído, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu es el sello y además es la garantía, el anticipo que Dios que nos da, demostrando que Él nos va a dar todo lo que Él ha prometido. Cristo dice que Él fue a la casa del Padre, donde hay muchas moradas, y fue a preparar lugar para su pueblo. Y vendré otra vez, dice, y me los llevaré. Esa es la esperanza de cada creyente. ¿Tiene usted esta esperanza? Recuerde, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Pero para los que están en Cristo, los que han creído en el Evangelio, no hay juicio. Y recuerde, para las personas que acaban de morir, lo más importante no es cuánto dinero amontonaron, cuánto propiedades obtuvieron en este mundo, cuántas buenas obras hicieron, cuántos diplomas, doctorados tengan. No. ¿Qué hicieron con Jesucristo? ¿Qué hicieron con el Hijo de Dios? Dios nos amó y nos ha dado a su Hijo. Si nosotros lo rechazamos, aquel que rechaza a Cristo es objeto de la ira de Dios. Dios tiene paciencia, dice Él, es misericordioso, es longánime. Él está guiando a todas las personas a Cristo. Pero si las personas siguen endureciendo su corazón, no habrá medicina para ellos. Y lo único que han hecho hasta el día de hoy, aquellos que rechazan a Cristo, están almacenando ira para el día del juicio final. Dios bendiga su palabra. Crea en el Señor Jesucristo y será salvo. Muy bien, buenas tardes, amigos, amigas, hermanas y hermanos. Quiero que leamos un pasaje para considerar una idea que me parece que aporta mucha luz sobre uno de los significados profundos del Evangelio y la obra del Señor Jesús. Quiero que leamos una porción y nos vamos a detener en particular en un versículo dentro de la porción que quiero leer y es en Efesios el capítulo 1. En Efesios el capítulo 1, desde el verso 13 en adelante, dice así la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Vuelvo a leer el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y me voy a permitir leer el mismo versículo 7 en otras dos versiones de la Biblia. La versión Dios habla hoy lo traduce así: en Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos la liberación y el perdón de los pecados, pues Dios ha hecho desbordar sobre nosotros las riquezas de su generosidad.
Y la Nueva Traducción Viviente lo pone de esta manera: Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Sobre esa dimensión de la obra de Cristo en la cruz, sobre esa faceta del Evangelio es la que quiero que nos centremos en esta tarde en la gracia del Señor, en la idea de redención. Aparece de variadas formas, pero me parece que iluminan y que ponen el acento en una faceta clave de la obra del Señor Jesús. Quiero hablar en esta ocasión, insistiría, de la salvación como redención, del Señor Jesús como redentor. No sé si alguna vez usted se ha fijado, pero una de las nuevas 7 maravillas del mundo moderno es esa estatua colosal que está en Río de Janeiro, que se llama el Cristo Redentor. Esa es una de las 7 maravillas del mundo moderno. Y no sé si alguna vez usted ha reparado en qué significa que Cristo sea redentor. Cristo Redentor. ¿Qué significa que alguien sea un redentor? Bueno, eso es lo que justamente me gustaría que explicásemos en esta dimensión. Lo primero que podríamos aclarar, antes de pasar a explicar, es que redención tiene que ver con un concepto comercial. Es un concepto comercial. Pero es un concepto comercial aún más específico. Es un concepto comercial que remite a un tipo de transacción económica efectuada en un lugar específico, y ese lugar específico es ni más ni menos que un mercado de esclavos. Es un concepto que tiene que ver con el acto por el cual una persona compra un esclavo para sí, redime un esclavo para sí, lo libera. Por eso, si se fijaron, en las otras 2 versiones tenía que ver con la idea de liberación. Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos liberación. Y la NDB dice, Dios compró nuestra libertad. Tiene que ver siempre con esa transacción que se efectúa al interior de un mercado de esclavos. El acto por el cual una persona compra la libertad de un esclavo, ese acto, ese pago, esa transacción económica específica se llama redención. Entonces, cuando hablamos de Cristo como redentor, el significado claramente nos está hablando de una dimensión del Evangelio mucho más profunda, mucho más potente y mucho más poderosa. No es un título antojadizo, no es un título superficial que el Señor Jesús sea nuestro redentor. Tiene que ver con esa connotación. Entonces, para explicar este pasaje, este versículo en el cual quiero centrarme, podríamos hacer 3 preguntas. ¿Redención de qué? ¿Redención a través de qué? Y redención para qué. ¿Redención de qué? ¿De qué condición el Señor nos redime? Lo segundo es redención a través de qué. ¿A través de qué pago? ¿A través de qué precio? ¿A través de qué mecanismo el Señor nos redime? Y lo último es la finalidad de la redención. ¿Para qué nos redime? ¿Cuál es el propósito o el significado de la redención? Entonces, esta es una manera de ordenar la explicación para que vayamos desentrañando las capas de significado que tiene esta idea valiosa que nos revela, me parece, lo intenso, lo profundo y lo caro que cuesta la salvación del alma de los seres humanos a través de la obra del Señor Jesús. ¿Redención de qué? ¿De qué nos redime el Señor? Ya lo hemos dicho, redención es un concepto que tiene que ver con esa transacción en un mercado de esclavos. Por lo tanto, lo que está diciendo la Escritura con esta frase es que el Señor nos redime a nosotros de una condición de esclavitud. No deja de ser sorprendente eso. Uno es esclavo en el mundo antiguo, en el mundo del Señor Jesús, a través de ser prisionero en una guerra. Si usted lo capturaron en una guerra, el invasor puede llevar, y los romanos era una práctica habitual, tomaban a los cautivos de la guerra y los vendían después como esclavos. Uno podía ser esclavo también porque no pagaba sus deudas. La esclavitud por deuda también era uno, por así decirlo, quedaba en el DICOM permanente de esa época y no pagaba, no pagaba, no pagaba. Y el castigo, la retribución era que uno quedaba en esclavitud hasta que podía pagar la deuda. Y lo otro, esclavitud por herencia, es decir,
toda la familia había sido siempre esclavo y por lo tanto el hijo hereda ese tipo de posición. Es una situación de dominación bajo un señor. Ahora, irónicamente usted puede decir, sí, pero eso era así en el mundo antiguo y ahora no hay esclavos, po. En Chile, por ejemplo, la esclavitud fue eliminada en 1823, exactamente hace 200 años. Es decir, hace 200 años que no hay esclavos. Y por lo tanto, la idea de que nosotros, el Señor nos libera de la esclavitud, puede parecer como un poco añejo, un poco vetusto, pero es que el Señor nunca había estado hablando de esclavitud en un sentido legal, sino más bien de esclavitud en un sentido moral. Y esto es relevante porque usted puede pensar que es la persona más libre del mundo, siendo la persona más esclava del mundo, en términos en los cuales lo ve el Señor. Todos nosotros, por más bueno que usted se crea, por más bueno, más justo, más santo, más piadoso que yo me pueda creer, soy esclavo del pecado. Soy esclavo del pecado. La condición natural del ser humano es que es esclavo del pecado, y esclavo en un sentido moral. Esclavo, recordemos, es aquel que sirve a los propósitos de una persona diferente. Hace la voluntad de alguien externo a sí mismo. Un esclavo no hace su propia voluntad, hace la voluntad de su señor, de aquel que lo esclaviza. Nosotros, en un sentido profundo, no hacemos nuestra voluntad, hacemos la voluntad del pecado que opera a través de nosotros. Irónicamente, cuando una persona pudiera decir, yo soy súper libre porque hago en realidad lo que yo quiero, siempre hago lo que yo quiero, y esa es la prueba más gráfica de que yo soy libre, irónicamente está diciendo que es súper esclavo. ¿Sabe por qué? Porque en realidad lo que está afirmando es que está dominada profundamente por sus propios deseos. Y esos deseos no son moralmente neutrales, ni tampoco carecen de un sentido o de una fuente de origen. Esos deseos están movidos por el pecado, y el agente activo del pecado es Satanás. Y Satanás siempre es presentado en el Nuevo Testamento como un señor, un sátrapa, un déspota, un tirano, aquel que explota y tiraniza a las personas para sus propios deseos y para sus propios fines. Entonces, irónicamente, cuando una persona dice, yo soy libre porque hago lo que quiero, en realidad no está haciendo lo que usted quiere. Es esclavo de sus propios deseos. Los deseos lo controlan a usted. Su carne, su naturaleza pecaminosa lo controla a usted. El pecado se enseñorea de usted. El pecado hace lo que quiere con usted. Es como esas personas que dicen, no hay nada más falso, y lo hemos visto probablemente en estas fiestas patrias. Hay gente que se jacta de decir, yo dejo de tomar cuando yo quiero, y no hay mentira más grande que esa. En realidad, probablemente esa persona nunca deja de tomar cuando él quiere. Es el pecado que actúa y que se enseñorea de él. Y en ese sentido, todos y cada uno de nosotros, por más libres que nos creamos, somos esclavos. Esclavos en un sentido moral, frente a Dios, frente a los ojos de Dios, y no legal frente a las leyes humanas o chilenas. Así que es una condición de la cual hay que salir. A nadie le gusta ser esclavo. No es una condición en la que las personas quieran permanecer. El problema de la esclavitud, ¿sabe cuál es? Es que las personas, por más que desean salir de esa condición, no pueden porque no tienen los medios, no tienen las herramientas, no pueden pagar el precio que se requiere. Y es ahí donde entra la persona del Señor Jesús. Es ahí donde entra el Evangelio como buena noticia. Porque ahí aparece efectivamente el Redentor. El Señor Jesús constata que todos nosotros somos esclavos porque no hacemos nuestra propia voluntad, hacemos la voluntad de Satanás a través del pecado, y que por lo tanto ninguno de nosotros puede, por más que se esforzara, pagar el precio de su propia redención, pagar el precio de su propia libertad. Y por lo tanto tiene que venir alguien externo a nosotros mismos para comprarnos dentro de este mercado. La idea de redención tiene que ver no solamente con esclavitud, tiene que ver con el precio que se paga, un alto precio. Estamos hablando de que es un alto precio, es un precio tan alto que ningún esclavo puede pagarlo por sí mismo. Si cada persona pudiese pagar su libertad por sí misma, la esclavitud no sería un tema.
Es un alto precio, es un altísimo precio el que hay que pagar. Nadie paga su propia libertad, nadie paga su propia redención. Es un precio impagable, es una deuda impagable. De modo que necesitamos que alguien más lo pague, que alguien se haga cargo de esa enorme deuda que pesa sobre nuestros hombros y que nos mantiene en este estado de esclavitud. Y esa persona, a Dios gracias, ese es el Evangelio, por eso es una buena noticia, es el Señor Jesús. Y el alto precio es de una magnitud que por más que quisiéramos pensarlo y meditarlo, no lo podemos todavía comprender o aquilatar de manera adecuada. ¿Sabe por qué? Porque este pasaje dice en quién tenemos redención por su sangre. ¿Cuál es el medio a través del cual se efectúa la redención? No es ni más ni menos que la sangre del Señor Jesús. Las otras versiones dicen, compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo. Tenemos la liberación y el perdón de pecados gracias a su sangre. Lo que está diciendo la Escritura acá es ni más ni menos que el altísimo costo por el cual nosotros fuimos redimidos, fuimos sacados de este mercado de esclavos, fue la vida del Señor Jesús entregada en la cruz. Ni más ni menos que la sangre del Señor Jesús ofertada y vertida por nosotros como el precio que pagar por nuestra redención. Es tan alta, es tan alto el valor desplegado por el Señor Jesús en el Calvario que Pedro, el apóstol, se pregunta en una de sus epístolas diciendo, mire, las cosas más valiosas que nosotros podríamos considerar como el oro y la plata son como cosas corruptibles frente al altísimo precio que es la sangre del Señor Jesús. Es tan alto el precio de nuestra salvación en este mercado de esclavos que nadie podría pagarlo por sí mismo. Tuvo que venir el mismo Hijo de Dios, encarnarse, humanarse y ofrecer su vida para que nosotros pudiésemos entonces ser redimidos, sacados. Nuestra libertad tiene un precio enorme, la libertad del pecado tiene un precio enorme, impagable para nosotros. Ese es el alto coste de nuestra libertad. No es una baratija la salvación. Hubo alguien que pagó el precio. Hubo alguien que pagó el precio. Nosotros muchas veces bromeamos diciendo que en nuestra realidad cotidiana no existe algo así como un café gratis. No hay café gratis, porque siempre hay alguien que lo paga y siempre hay un interés. En el caso del Señor Jesús, ese precio es impagable para nosotros. Alguien tuvo que costear nuestra libertad. Y ese alguien es el Señor. Y el costo fue ni más ni menos que su vida ofrecida en la cruz. ¿Y con qué propósito? Que esta es la tercera pregunta. ¿Redención para qué? ¿Cuál es el móvil? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el propósito o la finalidad para que el Señor nos redimió, nos libertó en este mercado de esclavos? ¿Qué es lo que mueve a Dios a rescatarnos? Una persona pragmática, un comerciante, si nos ponemos en la mente de la época o las cosas, las transacciones que se hacían en los mercados de esclavos, una persona podía comprar un esclavo sencillamente para después revenderlo a un mejor precio en otro mercado más a mejor valor, una especie de transacción. Yo compro un esclavo en el mercado A 20 y después viajo unos kilómetros más y lo revendo en 40. Un gran negocio. Así funcionaban las transacciones en la economía del mundo antiguo. Tampoco, y también funcionaba así, es que alguien podía prestar el dinero y después pagarlo en altísimas cuotas, tal como uno compra una casa con hipotecas por muchos años, también podría funcionar, pero el Señor no funciona en ninguno de los dos dilemas. El Señor no nos libra para después revendernos a un mejor precio, y el Señor no nos paga este precio, no nos presta el precio que pagó por nuestra libertad para que después nosotros de alguna manera se lo devolvamos con buenas obras y con buenas acciones, porque el monto es impagable. El monto es impagable. Entonces, tiene que haber otro móvil, tiene que haber otro móvil. Y el móvil acá lo expresa muy claramente la escritura. Al menos son dos móviles. El primero, y el más importante, es el perdón de pecados. El Señor nos liberta con su propia sangre en este mercado de esclavos, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, dice.
la redención, la compra de estos esclavos que estaban en esa condición a raíz del pecado, tiene como propósito justamente extinguir la razón profunda de esa esclavitud. Terminar, como nadie puede hacerlo, con el problema de raíz de nuestra esclavitud y de nuestra condición humana, que es remover el pecado. La redención del Señor Jesús, ese altísimo precio, tiene que ver sobre todo con hacerse cargo. El único que podía hacerse cargo del problema del pecado es el Señor Jesús, y lo hace en la cruz, ni más ni menos. Nosotros no podemos hacernos cargo del problema del pecado. Todos los medios que puede inventar el ser humano están condenados al fracaso. Si usted cumple un listado de buenas acciones o deja de hacer ciertas cosas, usted tal vez puede creer que está resolviendo, lidiando con el problema del pecado, pero no puede, está condenado al fracaso. Siempre va a cometer un pecado, un error, un mal pensamiento. Piensa en términos pragmáticos, si usted es tan santo que solamente incurriese, no sé, una vez al día en un mal pensamiento, en una mala palabra, en una mala intención, o en no hacer lo que debería hacer, pecado por omisión, ya al mes ya tiene 30 pecados y ya al año tiene 365, multiplíquelo por los días de su vida y va a considerar que es súper pecador pese a pecar solamente una vez. Es un problema insoluble y por lo tanto tiene que ser resuelto por Dios mismo en la cruz en una instancia dramática. El propósito de la redención es terminar de una vez y para siempre con la raíz misma de la esclavitud humana, lidiar y terminar con el problema del pecado. El Señor nos redime para perdonar nuestros pecados. Y lo hace no inspirado, como hablábamos de estos comerciantes que efectuaban sus transacciones en los mercados de esclavos del mundo antiguo, movido por intereses comerciales, financieros, materiales, con interés de ganancia. La expresión es notable en el pasaje. ¿Sabe por qué? Porque dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos la liberación y el perdón de pecados, pues Dios ha hecho desbordar sobre nosotros las riquezas de su generosidad. Vuelvo a leer en otra versión: Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Tiene que ver siempre con la generosidad, la gracia de Dios. Y esto es muy importante. Es sencillamente la gracia y la bondad de Dios. Dios contempla nuestra condición, impotentes, postrados, maltrechos, incapacitados de todo punto de lograr la salvación y redención por nuestros propios medios, y Él es movido a misericordia, y entonces Él decide hacer lo que nadie podía hacer por nosotros, que es comprarnos, redimirnos, rescatarnos, pagar el precio impagable por cada uno de nosotros. Y lo hace movido no por intereses materiales mezquinos o por ganar, lo hace por gracia. La gracia tiene que ver con darnos a nosotros aquello que nosotros no merecemos. Gracia es un don inmerecido. Usted no merece el libertad. Si usted piensa en sí que usted tiene tantísimo valor y que Dios no tenía ni más ni menos que venir a salvarlo y a redimirlo, es porque usted piensa demasiado de sí mismo. Ninguno de nosotros merecía como una recompensa, como un premio a nuestro comportamiento, nuestra excelente conducta, irreprochable conducta anterior, se dice en términos legales para atenuar los cargos judiciales en una persona que se puede creer muy buena. Irreprochable conducta anterior. Ninguno de nosotros tiene irreprochable conducta anterior frente a los ojos de Dios, y por lo tanto ninguno de nosotros era acreedor o merecedor de la salvación y de la redención. Lo que mueve el corazón de Dios a efectuar la redención es ni más ni menos que la gracia, la misericordia, la compasión, la bondad. Sencillamente, esas dimensiones del corazón de Dios que lo inducen, lo impulsan a hacer el bien, un bien inmerecido, un bien que los destinatarios de esa bondad no la merecen. No es un premio, no es una recompensa, es más bien un regalo, un don gratuito. Y por lo tanto, las personas que son objetos de misericordia, objetos de la gracia de Dios, de estos favores inmerecidos, y no hay favor más inmerecido que la misma salvación de nuestras almas, lo único que pueden resolver en consecuencia es aceptar el don de salvación. Nuestro hermano Alejandro
ponía un símil que me parecía muy, muy ilustrativo. Es como hay una enfermedad, hay una pandemia, y nosotros ya estamos bien curtidos en pandemia, entonces está el medicamento eh, disponible para todos, y ahí está la solución a la enfermedad, y las personas deciden voluntariamente, no, ¿sabe qué? Yo prefiero verla por mis propias cuentas. Sería tan inverosímil como si esta persona va al mercado de esclavos y dice, yo voy a liberarte, voy a pagar el precio que tú no puedes pagar, y el esclavo dice, no, ¿sabe qué? Mejor no, mejor espero acá a ver si junto a alguna o que otra limosna y puedo pagar mí. Yo lo voy a resolver por mis propios medios. Y el ser humano tiene dos alternativas. O sigue encerrado en su jactancia, en su sensación de autosuficiencia, pensando que puede comprar su propia libertad, o más bien recibe el don inmerecido de la salvación y la redención, creyendo en fe que lo que el Señor dice y que el precio que pagó en la cruz es suficiente, y que ahí reside la solución de los pecados: arrepentirse de sus pecados, aceptar el don de la salvación, confiar en el Señor Jesús como el Salvador de sus almas, y de ahí creer y caminar con Él en rectitud. No hay otra opción. Usted, piénselo así, puede estar todavía sumido en ese mercado de esclavos, postrado, incapacitado e impotente, y el Señor Jesús, como su Redentor, le extiende la mano. Quiere terminar de una vez y para siempre con el problema del pecado y pagar el precio que nadie puede pagar. Y lo único que le resta a usted en esta jornada, en este momento, es aceptar esa obra, aceptar el regalo. El precio ya fue pagado. El Señor pagó ese precio una vez y para siempre, y es suficiente, pero solo espera que usted se arrepienta de sus pecados y que crea en fe lo que el Señor dice respecto a la liberación, que su obra en la cruz fue suficiente y que el precio ya está pagado, y que la salvación no es por las cosas que nosotros hagamos, sino más bien por fe en lo que el Señor Jesús ha hecho, movido por pura gracia, por pura misericordia, por pura bondad. Que el Señor bendiga su palabra.